Buenas tardes. ¿Pueden ver mi pantalla? Anota, ¿no es cierto? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, entonces vamos a seguir hablando de algunos temas. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí no necesariamente no es una clase, sino que nos estamos encontrando para revisar temas. Pero pues no estamos sacando evaluaciones, no estamos haciendo en un salón de clase. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es revisando algunos temas. Listo, entonces, la última vez estábamos hablando un poco sobre la noción de funciones y habíamos dicho que una función es una forma de especificar una relación entre dos conjuntos, un conjunto que llamábamos dominio y un conjunto que llamábamos codominio. Entonces, lo último que habíamos dicho, simplemente recordémoslo, era que cuando dos funciones podíamos decir que eran iguales. Entonces, simplemente escribamos acá. Que esta cosa está rara. Tanto cambio más bien la tableta. Entonces, ok. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bien, listo, bien. Ok, entonces, ay, ¿qué se hizo? Ahora que hizo la pantallita. Entonces, habíamos dicho que dos funciones eran iguales. Si cumplían tres condiciones. El dominio, dos funciones f y g son iguales. Si el dominio de f es igual al dominio de g, el codominio de f es igual al codominio de g, y para cada x en el dominio de f, pues si cumple la primera condición debe ser igual al dominio de g, f de x debe ser igual a g de x. Entonces, habíamos hablado también de que uno puede representar las funciones con diagramitas de flechitas, arrows. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos acá dos conjuntos. Este conjunto es el dominio de f y este es el codominio de f. Y por acá otra funcioncita diferente. Entonces, el dominio de g y el codominio de g. Entonces, por ejemplo, si esto en relación a ¿cuándo sabemos que son iguales? Entonces, lo primero que necesitamos para que sean iguales es que supongamos que la función nos define esta relación del dominio y acá nos dice esto así. Entonces, para que dos funciones sean iguales, lo primero que tenemos que tener es, primera condición, este conjunto de acá debe ser igual a este conjunto de acá. ¿Cómo sabemos si los conjuntos son iguales? Pues si uno está contenido en el otro, si el dominio de f está contenido en el dominio de g, el dominio de g está contenido en el dominio de f, o todos los elementos del dominio de f están contenidos en todos los elementos del dominio, están contenidos en G y no hay elementos adicionales. Listo, la otra condición que necesitamos es que los elementos del codominio sean iguales, como en este caso. Como este señor, si son iguales, este señor de acá y este señor de acá son iguales, entonces la tercera condición lo que nos dice es que siempre que nosotros cojamos un elemento x en el dominio de f y hagamos f de ese elemento, por ejemplo f de a, la regla que mapea a ese elemento va a ser igual en G. O sea, nos va a dar a f a G de x. Entonces f de a en la primera función sería igual a 1. Pero ¿qué es G de a? 1.
Ok, entonces se tiene esta condición. F de A es igual a G de A, ¿cierto? Y la otra cosa que necesitamos es que esta condición se tenga para todos los elementos del dominio. Entonces F de B igual a G de B y F de B igual a G de B. Entonces, en esta función que es una función discreta, pues lo que verificamos acá utilizando las condiciones es que las funciones son iguales. Que la regla de asignación básicamente es la misma, ¿no? Entonces aquí estábamos mostrando esto precisamente, que f de x, el elemento del codominio que se asigna, al que se asigna f de x, la imagen de f de x, es igual a la imagen de g de x para todos los x en f, es decir, para todos los elementos del dominio. Otra forma de decirlo es que las reglas de mapeo son las mismas para todos los elementos del dominio. Listo, entonces, digamos que hay diferentes formas de ver a las funciones y las funciones también las podemos ver como procesos. Entonces, digamos que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, todos estos software de cálculo simbólico, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado Maple o Wolfram, uno, pues, por ejemplo, puede hacer cosas como estas en Maple. Uno puede definir cosas como estas, simplemente para que pensemos en lo que estamos haciendo, lo que hacemos cuando definimos el mapa. Definimos una función y decimos que la función va a ser un mapeo de x a x cuadrado por el seno de x. Entonces aquí lo que estoy definiendo, esta es notación de mapa, lo que estoy diciendo es que f de x o f se define como x al cuadrado, perdón, x, a un valor de x se le va a asignar en algún codominio particular x al cuadrado por el seno de x. ¿Listo? Entonces, en lenguajes como Maple yo puedo hacer cosas como estas. Yo puedo decir f1 ahora va a ser una operación o un operador. Entonces, esto es un operador o una operación que opera, valga la redundancia, sobre funciones. ¿Listo? Entonces, lo interesante de esta visión es que, digamos que f como tal es un objeto. Y aquí lo que yo estoy diciendo es, a ese objeto usted lo puede operar de alguna manera. Conceptualmente eso es lo que dice esto de acá. Entonces cuando uno escribe, por ejemplo, esto en Maple, él entiende que este es un operador que calcula derivadas. Y entonces él dice, ah bueno, si f1 es un operador que calcula derivadas, esto yo lo tengo que derivar. Hay un proceso que se ejecuta sobre la definición de la función, sobre esta asignación que en particular calcula la derivada. Entonces, con una visión abstracta de la noción de funciones. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan ahí, porque esto digamos que es importante, por ejemplo, cuando uno construye inteligencia artificial, en redes neuronales, cuando uno construye algo que se llaman grafos computacionales, utiliza ese tipo de abstracciones. Entonces, esta es otra interpretación de lo que podría ser una función. Entonces, las funciones son estos objetos que, por ejemplo, en lenguajes particulares me permiten manipularlos y esos objetos se pueden operar y puedo sumar esas funciones, etc. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que está pasando por detrás. Es una representación, una visión alternativa de las funciones. De hecho, es interesante porque este operador de acá, ese operador de hecho, nos retorna una función. Si ustedes se fijan, f sub 1 ahora es una nueva función, ¿cierto? Una función que mapea x, pero con una regla diferente. ¿Listo? Entonces, vemos que esta visión de procesos de unas cuentas que se están haciendo sobre un conjunto de datos es bastante general y aplica en muchos casos. Entonces, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos A1, A2 hasta AN, unos datos, N datos en un conjuntico. Entonces supongamos que esos datos son numeritos reales. Entonces yo puedo definir una función, por ejemplo, que se llame el promedio, que mapee de los conjuntos, el conjunto A, por ejemplo, a los reales. Y esa función, pues,
podemos definir de manera sencilla. Entonces, A gorrito, que es el promedio, simplemente sería A sub 1 más A sub 2 hasta A sub n sobre n. ¿Listo? Entonces, esta ya es la definición de la función. Pero formalmente lo que tenemos cuando definimos un promedio es una función que va de un objeto, en este caso un objeto con n elementos, a un numerito. Un numerito, en este caso es un numerito sobre los reales que se define de esta manera. Entonces, cuando nosotros definimos promedios, desviaciones estándar, podemos definirlos de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de definir un promedio. Yo podría definir otro promedio de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer el promedio gorrito y podría ser, por ejemplo, A sub 1 por A sub 2 por hasta A sub n sobre n. ¿Listo? Entonces, o ni siquiera sobre n, podría ser, no sé, la enésima raíz de estos numeritos. Y ese es otro tipo de promedio. ¿Listo? Entonces, también es un promedio sobre los reales, pero es una función. ¿Alguien sabe de qué tipo de promedio estamos hablando acá arriba en el caso de A gorrito y abajo? Es el promedio aritmético normal, ¿cierto? Y este de abajo es un promedio común. ¿Lo habían visto? ¿Sí lo conocen o no? Promedio es simplemente la idea de donde un numerito que me está calculando como la tendencia central de todos los numeritos que están en el conjunto. Este promedio se llama un promedio geométrico y es otra forma de calcular el promedio. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar esa definición de promedio para hacerme preguntas. Entonces, por ejemplo, calcúleme la función promedio sobre este conjunto. 3, 7, menos 1, 9 y 5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da ese promedio? A ver si está por ahí. Es un promedio aritmético simple, ¿cierto? Entonces sería 3 más 7, 10, más 5, 15, menos 1, 14, 14 sobre 4, ¿sí? 14 cuartos, ¿cierto? Que es como 3 algo. Ok. Listo. Entonces, ok. Listo. Eso es simplemente, digamos que una definición particular de promedio. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos definiendo promedios sobre, o funciones sobre conjuntos con un número finito de datos. Ok. Eh, También podemos entender los promedios perdón, las funciones como, o podemos explorar otro tipo de funciones mejor. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de unas funciones que son bien particulares y que a nosotros en computación nos importan muchísimo, que son las secuencias. Entonces, listo, lo escrito. Secuencias. Las secuencias son un tipo particular de función. Son un tipo particular de función. Entonces, digamos que informalmente una secuencia puede ser considerada una lista infinita de objetos, la cual está indexada, ya vemos que es esa indexación, por los números naturales. Entonces, o algún subconjunto de números naturales, posiblemente infinito, por ejemplo por los pares o los impares, no importa. Entonces, utilizando esta idea, nosotros podemos escribir la secuencia. Entonces, primero, hay cosas acá que tenemos que introducir, ¿no? Una secuencia no es más que una lista de números. Entonces, nosotros podemos escribir numeritos, ¿cierto? Entonces, podemos, por ejemplo, escribir un numerito, otro numerito, y los ponemos uno detrás del otro, y eso nos da una lista. Pero ahora estamos hablando de una noción, tal vez no habíamos dicho, es que la lista está indexada. Cuando decimos que una lista está indexada, es porque tiene un índice, un subíndice, como en los arreglos. Los arreglos
en computación son listas indexadas, ¿cierto? Entonces, una lista de estas la podemos escribir, por ejemplo, como el primer elemento de la lista está indexada por 1, que es un número natural, el segundo elemento de la lista, y en general el décimo elemento de la lista, un número natural, y así podría escribir la secuencia. ¿Listo? Entonces, eso informalmente es una secuencia. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a secuencia, a veces también nos vamos a poder referir en nuestra notación de esta manera. Entonces, esta es una forma compacta de escribir esto de acá, ¿cierto? N donde está corriendo, N es un índice que va sobre los naturales. Si quieren pensar en esto, piénsenlo como un arreglo. Entonces el arreglo, hay algo en la posición 1 del arreglo, en la posición 2 del arreglo, en la posición N del arreglo, pero es un arreglo con un infinito número de entradas. ¿Listo? Entonces, algunas fórmulas, por ejemplo, pueden ser usadas para representar, se pueden representar en términos de una secuencia. De hecho, hay secuencias de números que son eh, interesantes. Por ejemplo, entonces, eh, cuando nosotros, por ejemplo, escribimos 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3 y en general hasta 1 sobre n, pues estamos describiendo una secuencia. El enésimo término de la secuencia pues sería 1 sobre n, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que esto lo podemos escribir de esta manera, o podemos definir la secuencia así, o podemos decir la secuencia a n se puede definir así, de tal manera que a sobre n es igual a 1 sobre n para todos los n en los naturales. Es una forma alternativa de escribir esta lista de acá. Entonces, en vez de escribir si tenemos que trabajar con secuencias, en vez de escribir la secuencia así de manera exhaustiva, la podemos escribir de manera más compacta así. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tiene escribirla de esta manera? Que en esta forma que tenemos acá, nosotros sí nos damos cuenta que una secuencia no es más que una función. Entonces, lo que muestra esto es que, este ejemplito es que una secuencia, que es esto de acá, es una función ¿de quién? De los naturales, ¿cierto? De numeritos que están en los naturales. Entonces, si es así, entonces de hecho podríamos escribir esto de una manera inclusive más compacta. Podríamos escribir esto así. Entonces, una secuencia es una función y aquí lo que estamos escribiendo es los valores de la función. Entonces, hay muchas secuencias que son de interés en computación. Entonces, podríamos escribirla así. Otra notación que podríamos decir es: si es una función de quién? De los naturales. Si es una función de los naturales, podemos utilizar la notación que tenemos para funciones y podemos escribirla de esta manera. O alternativamente podemos decir que el enésimo término se puede escribir así. Todas estas formas de escribir la secuencia son equivalentes, pero lo que nos interesa acá es que realmente lo que tenemos acá es los naturales, el 1, el 2, el 3, hasta el enésimo natural, pero esta cuenta sigue y por cada uno de estos hay un numerito que se le asigna. Entonces, formalmente este sería nuestro dominio y hay un numerito que se le asigna, que es un número dependiendo de dónde estemos definiendo la secuencia, ¿cierto? Entonces, una secuencia es una función. Entonces, pues con eso podemos definir una secuencia. Una secuencia es una función cuyo dominio es o son los naturales o algún subconjunto infinito de los naturales. Entonces, realmente eso es para mostrar que las funciones están en muchos lados y en particular están en las secuencias. Entonces, por ejemplo, ayúdenme a determinar los términos que van en la siguiente secuencia. Entonces voy a escribir algunos términos de la secuencia y ustedes me ayudan a determinar si pueden adivinar o determinar los siguientes términos. Entonces, por ejemplo, si yo hagan con una secuencia que empieza como en un tercio, un sexto, un noveno, un doceavo, ¿qué términos pondrían ustedes acá?
Un quinceavo y un... sobre 18. A ver, un quinceavo y un qué? Y un 18avo. Un 18avo, tal vez. ¿Cierto? En principio no podemos saber, pero suena razonable, ¿cierto? Escribamos esta secuencia de otra manera diferente, con otra notación. Por ejemplo, como una notación ADN. ¿Qué sería ADN? Siendo estos el 1, el 2, el 3, el 4, el quinto término, el sexto término. ¿Qué sería ADN? 1 sobre qué? 3n. 3 por n, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, o podemos escribir esto así. ¿Listo? Hay formas distintas de escribirlo. Claro, esta representación es más compacta y esta representación de acá acentúa el hecho de que lo que tenemos por detrás es una función sobre los números naturales, una función infinita, ¿no? Aquí esta función nos permite evaluar cualquier n en particular. ¿Listo? Por ejemplo, dígame el tercero y el cuarto término de esta secuencia. El tercero y el cuarto término. 1 sobre 9 y 1 sobre 16. Ok, entonces sería el tercero 1 sobre 9 y el cuarto 1 sobre 16. ¿Listo? Digamos que las secuencias las podemos escribir de maneras distintas. Entonces, por ejemplo, esta secuencia de acá, díganme el 14avo término o el 1501avo término y el 1502avo término. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces esta es una secuencia alternante. Entonces, menos 1, ¿por qué? Porque esto es un número impar. Y al ser impar, vamos a elevar menos 1 a un número impar, entonces vamos a multiplicar un número par de veces el número por el adicional que es impar, entonces nos queda menos 1. Entonces, en cambio, esta es una secuencia, o lo que vamos a hacer acá es multiplicar, cuando calculemos la potencia, vamos a multiplicar esto 1502 veces, que es un número par, es decir, estamos multiplicando menos 1 por menos 1, queda 1. La mitad, 1502 dividido entre 2, 751 veces, y eso nos daría 1. Entonces la 1502 sería igual a 1, ¿cierto? Y esta secuencia sería una secuencia alternante. ¿Listo? Pero digamos que esto es simplemente para decir que las secuencias son funciones definidas sobre los naturales. ¿Listo? De la misma naturaleza de las funciones que hemos definido acá para calcular el promedio. El promedio puede entenderse con una función que mapea un subconjunto de los reales a un real. ¿Listo? Entonces, digamos que en lo que hemos descrito hasta acá, nosotros hacíamos funciones que, por ejemplo, en esta de acá, la secuencia son funciones definidas sobre una variable. Pero nosotros podemos intentar definir funciones sobre, o querer definir funciones sobre dos variables. Hablemos un poco sobre cómo definimos funciones sobre dos variables, dos o más variables. ¿Listo? Entonces, ok, entonces, ¿cómo así funciones definidas sobre dos variables? ¿Qué es una función? Es una regla de asociación que nos manda elementos de un conjunto a otro conjunto, del dominio al codominio, ¿cierto? Y los elementos de un conjunto pueden ser en particular, son elementos, no pueden ser cualquier cosa. Y en particular, ese cualquier cosa pueden ser pares de números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podríamos decir es, vamos a construir aquí parcitos de números, ¿cierto? Parcitos de números. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el conjunto Z cruz Z. ¿Qué tenemos en el conjunto Z cruz Z? ¿Qué es? Todos los pares de qué? Z cruz Z. Enteros. Todos los pares de enteros, ¿cierto? Entonces Z cruz Z, pues por definición serían todos los X y Y, todos los pares tales que X pertenece a Z y O. Bueno, y Y pertenece a Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos
los pares que podemos formar, todos los pares de enteros, o todos los pares de números tales que el primero es un entero y el segundo es un entero. Si quieren verlo como una rejilla, entonces piensen en la rejilla que está ahí de fondo, ¿cierto? Entonces yo podría, no va a ser así, yo podría pensar en que cada uno de estos es un número entero, ¿cierto? Y cada uno de estos punticos pues representa, de hecho representa un par de enteros, ¿cierto? El entero asociado a la coordenada X y el entero asociado a la coordenada Y. Entonces cuando yo defino Z cruz Z, lo que estoy definiendo es, llamamos latiz, un conjunto de pares. ¿Listo? Solo que aquí obviamente pues no los voy a poner todos porque aquí hay muchos más, y aquí hay muchos más, y aquí hay muchos más, y aquí hay muchos más. Si meto cada uno de estos, por ejemplo, si esto se ve un sistema coordenado y aquí estuviera, por ejemplo, el par 0, 0 y esto creciera hacia arriba, aquí estaría el par 1, 2, 3, 4, y aquí estaría el par 1, 2, 3, 4. Este de acá sería el 4, 4. Todos estos números, todos estos punticos van a estar indexados por un par de enteros y todos los podemos meter dentro de Z cruz Z y con eso formamos, por ejemplo, un conjunto. Y ese conjunto, si definimos funciones sobre ese conjunto, entonces podemos hablar de funciones de dos variables. Así se construyen las funciones de dos variables. ¿Cómo? Construimos conjuntos que tengan pares de elementos y después sobre eso definimos la función. Listo, entonces, probablemente lo que estamos haciendo es, tenemos esto de acá, entonces por ejemplo voy a hacer un metachito, aquí voy a poner de nuevo la rejilla con todos los enteros y por ejemplo si a cada uno de estos enteros le asigno un real, entonces lo que tengo es una función definida sobre dos variables, ¿cierto? Entonces eso es una función, simplemente es para decir las funciones las podemos generalizar a más de una variable y formalmente lo que hacemos para generalizarlas a más de una variable es, en este caso por ejemplo 2, es construir un conjunto con elementos de pares de variables y sobre estos elementos hago la regla de asignación. Entonces sobre cada uno de estos elementos hago la regla de asignación. ¿Listo? Un ejemplo más concreto, por ejemplo, sea f, el conjunto que va de los pares de enteros sobre los enteros, por ejemplo, definido por, entonces f es una función definida por esto. Entonces lo podemos notar así. ¿Qué hace la función? La función lo que hace es asignar, es definir una regla de asignación sobre pares de enteros. Pues si es sobre parecitos de enteros, pues aquí puedo poner los pares de enteros, por ejemplo, m y n, un par de enteros. Y aquí, por ejemplo, puedo decir que a quien lo va a asignar es, no sé, a esto de acá. ¿Listo? Entonces, esta es una función particular. Entonces, digamos que si somos bien meticulosos, los pares ordenados los deberíamos escribir con estos paréntesis. Entonces, si fuéramos bien meticulosos, deberíamos escribir esto así. ¿Por qué? Porque realmente la función lo que hace es asociar un par de elementos, si ven que hay unos paréntesis adicionales, a elementos de otro conjunto. Entonces, pues por ahora, digamos, para nuestra notación nos vamos a dar cuenta, ¿listo? Entonces, el doble paréntesis no necesariamente lo necesitamos en este contexto y pues no lo vamos a escribir para no generar confusión, ¿listo? Pero digamos que formalmente tendríamos eso. Entonces, de acuerdo a la definición de esta función, por ejemplo, ¿qué sería f de 3, 2? Por ejemplo. Entonces, 8. 8, ¿cierto? Entonces aquí hay una regla que nos dice, eh, dado este par que es 3, 2, ¿a quién lo voy a asignar? Entonces, dado este par que es 3, 2, lo que dice la regla es coja el primer elemento que es m, multiplíquelo por 2 y súmele el segundo elemento. Entonces ahí tengo la definición de la función, ¿cierto? Recuerden que las funciones las podemos definir de muchas maneras, en particular esta forma es una forma analítica, es una forma digamos que escrita en términos algebraicos de definir una función. No es la única, ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decimos es que va a coger el primer elemento del par, eso es lo que indica el álgebra de acá de la definición de la función, y lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar un 2. Entonces 3 por 2, 6 y 2, 8. Entonces lo va a asignar al número 8. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería f? No sé, menos 4 o 5. Entonces sería 2 por menos 4 más 5, menos 3. Sí, creo que menos 3.
¿cierto? Entonces, esta función, este menos 3 de acá, pues sería, viviría en este conjunto de acá. ¿Listo? Que sería el codominio. Estas funciones, digamos, como vienen de pares de elementos, generalmente las llamamos funciones de dos variables. Ok, entonces, cuando nosotros queremos encontrar, por ejemplo, las preimágenes de este tipo de funciones, eh, eso puede complicarse un poquito. Entonces, por ejemplo, piensen en esto. No puede complicarse, sino simplemente estos son funciones, veanlo así. Y como son funciones, ustedes podrían preguntarse sobre las preimágenes. Entonces, en particular, aquí hay una regla que asigna elementos de los pares de enteros a otro entero. ¿Qué es la preimagen? La preimagen me dice cuáles elementos del dominio, cuando los evalúe en la función, me van a dar cierto elemento. Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuál es la preimagen de 0, ¿ustedes qué me responden? ¿Qué es la preimagen? Entonces, de nuevo, recuerden que tenemos dos conjuntos, una función no es más que una regla que asigna, solo que ahora vamos a asignar pares de numeritos, ¿cierto? Entonces, la regla que asigna nos dice, este par de numeritos se va a asignar acá. ¿Qué es la preimagen? Para los que no se acuerdan, la preimagen nos dice cuáles de los elementos, por ejemplo, la preimagen, si este fuera 0, la preimagen serían todos los elementos del dominio, por ejemplo, este elemento y este elemento, de donde sale una flecha que apunta hacia 0. Esa es la preimagen. Entonces, ¿quién sería la preimagen? Dada esta definición de acá. 0 y 0. Sí, entonces, a ver, la preimagen de 0 tendría que a 0 y 0. ¿Por qué 0 y 0? Porque si yo reemplazo 0 acá y 0 acá y 0 acá y evalúo esta ecuación, pues me da 0, ¿cierto? Pero ¿será el único? Profesor, Todas las parejas X y 2X. Sí, por ejemplo, si pongo 1 y menos 2, a ver, ¿qué pasa si evalúo f de 1 y menos 2? Entonces el primero se le multiplica por 2, entonces 2, y se le resta el segundo. También me da 0, entonces esta también está, ¿cierto? Entonces hay muchas, ¿cierto? Posiblemente hay muchas. ¿Y cuáles son? Pues son todas las parejas m y n tal que satisfagan esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esto de acá es bastante común. Y de hecho lo utilizamos en muchos lados, ¿no? Simplemente para que vean que las mismas nociones se utilizan acá. Entonces, por ejemplo, encontrar la preimagen en este tipo de funciones, que son funciones que se definen de manera lineal, implica la resolución de estos sistemas de ecuaciones. Entonces necesitamos encontrar las parejas m y n que satisfagan esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, 0 tendría dentro de sus preimágenes un montón de elementos, ¿cierto? De hecho, un infinito número de preimágenes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos especificar ese conjunto para no hacerlo de manera exhaustiva? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, señor, dígame. ¿Sería X y 2X? Sí, por ejemplo, puede ser de esta manera. Entonces, son todos los m's e n's en las parejas, estamos hablando de la preimagen, de enteros, tales que estos dos satisfagan esta ecuación. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra creo que es parecida a la que el compañero estaba diciendo. Otra forma alternativa de hacerlo sería, por ejemplo, todos los m y n's, tales que, para determinar la preimagen, por ejemplo, n se puede escribir de la forma 2m. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que si m se escribe de la forma 2n y yo tengo, arranco esta ecuación, pero n satisface esta ecuación, cuando la reemplace acá, ¿cierto? n va a ser 2m, pues siempre me da 0. Entonces, por cada n que yo tenga, yo voy a poder encontrar,
cada m, perdón, que yo tenga, yo voy a poder encontrar su parejita. Bueno, también la puedo hacer con m. Listo, entonces, pues básicamente esta segunda formulación obviamente la determinamos resolviendo este sistema de ecuaciones. Entonces, las nociones de imagen y preimagen son importantes y se extienden a estas funciones bidimensionales. Entonces, por ejemplo, entonces preguntémonos respecto a esta función sea g, una función z que nos manda de las parejas de enteros a enteros, definida por esta expresión algebraica sobre las parejas de enteros para todas las parejas de enteros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, díganme que es g de, no sé, 7 menos 1. Entonces simplemente coger este 7, ponerlo acá, 7 al cuadrado, ¿cuánto da? 49 menos 1, 50. ¿Sí? ¿Sí lo hice bien o no? Sí, está bien. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la preimagen? O ayúdenme a escribir el conjunto de preimagen de 0. La preimagen de 0. ¿Cómo la puedo escribir? Son elementos de quién? Del dominio. Entonces son todos los m's y n's, por ejemplo, tales que ¿qué? Que m, cuando le da al cuadrado, menos n, esa cuenta me de ¿qué? 0. Para m, ¿en dónde? En los enteros, y para n también en los enteros. Esa es una forma de escribirla, ¿cierto? También la podría escribir de manera exhaustiva o podría escribirla de una forma alternativa como lo hicimos arriba, resolviendo la ecuación. Todos los m y n tales que si yo fijo un m, perdón, el n se va a escribir de la forma m cuadrado. También nos damos cuenta que la preimagen tiene un infinito número de elementos. ¿Listo? Entonces, alguno de estos, por ejemplo, esta de acá es bastante útil porque, por ejemplo, si yo fijo m igual a 1, n ¿cuánto sería? 1. Entonces, si yo evalúo 1, 1 en la función, 1, 1 en la función, bueno, 1, 1, 1 al cuadrado menos 1, pues daría 0, pero si yo fijo n igual a 5, entonces n sería 25. Porque si m es igual a 5, n, si está en la preimagen, debería ser igual a m al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Pues si pongo un 5 acá y le resto un 25, pues me da 0. ¿Listo? Entonces, ahí para que se diviertan un ratico. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben, no sé, que no, sea f, una función que nos manda, por ejemplo, z5 a z5. Entonces, ¿qué es z5? Todos los posibles residuos de los números enteros cuando los dividimos entre 5. Entonces, los residuos son o 0, o 1, 2, o 3, o 4. ¿Listo? Entonces, sea f una función definida por la siguiente expresión. F de uno de esos numeritos, de esos 5 numeritos, va a ser igual a x al cuadrado más 4 y al resultado le voy a sacar el módulo 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sea g, otra función, no sé, también construyámosla sobre z5 y definámosla de otra forma, definida como cuando coge un numerito de estos que es un entero, por ejemplo le suma 1, le suma 4, los multiplica y eso le saca el módulo 5. ¿Listo? Entonces, preguntas que pueden practicar ahí para ver si entendimos. Por ejemplo, primero calculen, por ejemplo, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4. No tiene sentido calcular más porque estamos hablando de z5.
¿Listo? Ok. Ahí quedó. Otra pregunta. Bueno, f y g, ¿no? Entonces sacamos. Calcule g de 0, de 1 hasta g de 4. ¿Listo? Entonces, una pregunta que no se puede hacer es, ¿las funciones son iguales? ¿Listo? Ya sabemos, ya podríamos preguntarnos si las funciones son iguales o no son iguales. Ay, Dios. Ok. Otra preguntita. A ver, ahorita. Por ejemplo, esta. Represente cada una de las siguientes secuencias como funciones. Como funciones estas secuencias. Por ejemplo, esta. Listo, escribanlas en la notación de función. Esta otra. Ahí las pueden sacar casi abajo, ¿no? Esta otra. Esta otra. Por ejemplo, coseno de 0, coseno de pi, coseno de 2pi. De hecho, esta de acá es bastante interesante porque si ustedes logran escribir esta, creo que la ven fácilmente. Lo que tienen es una constante, es el primer elemento. El segundo elemento es un coseno. El segundo elemento es, bueno, una función armónica, un coseno, pero que oscila un poco más rápido. Y aquí tienen funciones que cada vez oscilan más rápido. ¿Listo? Estas funciones son bien importantes porque si usted las combina, básicamente las combina linealmente, es decir, las multiplica por unos pesos y las suma, ustedes pueden reconstruir muchos tipos de funciones. Esto se llama una descomposición en términos de series de Fourier. ¿Listo? ¿Qué más podemos poner ahí para que se distraigan un rato? A ver, una chévere. Sea de este conjunto. Los números naturales menos 1 y 2. ¿Listo? Entonces están los números naturales contados desde 1. Entonces aquí está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿cierto? Y defina la siguiente función. Vamos a construir una función D que va a ir de ese conjunto D mayúscula sobre los naturales unión el 0. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué va a ser D? Digamos, D de n va a ser, la vamos a especificar con palabritas, el número de diagonales de un polígono convexo con n lados. ¿What? Ya lo miramos. Diagonales de un polígono convexo. Un polígono convexo con n lados. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, ¿qué es eso de un polígono convexo con n lados y qué son las diagonales? Pues primero sí que para definir eso, primero definamos qué es un polígono. Entonces, un polígono es una figurita que uno puede dibujar en el plano, es una figura cerrada, formado por 3 o más líneas que están pegadas. Esto es la definición de un polígono. Entonces, vamos a hablar de un polígono, simplemente para
cambiar un poco las cosas que hacemos, ¿no? Esto hace parte de geometría, pero en un área de computación se llama geometría computacional. Entonces estas cosas son interesantes. Entonces un polígono es una figura planar. Planar significa que se puede dibujar en un plano. Formada por por más de tres líneas rectas, o más formalmente sería segmentos de líneas rectas, pero ahí nos entendemos. Segmentos de líneas rectas conectadas en los extremos. ¿Listo? Entonces, ejemplos de polígonos. Un polígono esté formado por tres líneas rectas conectadas en los extremos y tiene que ser cerrada. Se llama Un un triángulo. triángulo. Muy bien. Listo. Un polígono que tenga cuatro lados, cuatro líneas rectas conectadas por los extremos. Un trapecio. Un trapecio, un cuadrado o un rectángulo, ¿cierto? En general, estas figuritas las vamos a llamar, por ejemplo, cuadriláteros, porque tienen cuatro lados. Cuadriláteros, triángulos, ¿cierto? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de pentágonos, entonces, u octágonos. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedó feo, pero eso es un pentágono. No necesariamente tiene que ser regular, ¿no? Simplemente la definición que vimos se refiere a que yo pego las líneas rectas por las junturas y cierro esa figurita. ¿Listo? Entonces, ok. Un pentágono es un polígono de 5 lados, un octágono es un polígono de 8 lados. Un polígono regular es aquel polígono donde todos sus lados son iguales. Entonces, por ejemplo, si escribo eso, polígono regular, todos los lados son iguales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hago un triángulo donde todos los lados miden iguales, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Un qué? ¿Es un polígono regular? Sí, todos sus lados miden igual, pero es un triángulo ¿qué? Equilátero. Todos los lados miden igual. Y si ponemos un cuadrilátero donde todos sus lados miden iguales, ¿cómo se llama? Un cuadrilátero donde todos sus lados miden igual. Cuadrado. Cuadrado. Sí, un cuadrado. ¿Listo? Entonces, ok. Bueno, formalmente pedimos que en polígono regular todos los ángulos, todos los lados sean iguales y todos los ángulos interiores, que son estos de acá, son congruentes. O sea, el ángulo de apertura es igual. Entonces, estos, bueno, ¿por qué pongo esta salvedad? Porque yo podría hacer esto de acá y eso ya no es un polígono regular, porque estos dos lados de acá son congruentes, pero estos dos lados de acá no son congruentes. Entonces vamos a pedir que todos los lados midan igual y los ángulos interiores sean congruentes para que sea polígono regular. Los interiores sean congruentes. Listo, entonces vamos a definir la diagonal de un polígono. Vale, en un polígono, los puntos, no lo hemos dicho, pero un polígono, los puntos donde se juntan las dos líneas rectas, estos se llaman los vértices. ¿Listo? Entonces, la diagonal de un polígono es un segmento de línea recta que conecta vértices no adyacentes del polígono. Entonces, por ejemplo, en un triángulo, vamos a hacer un polígono, por ejemplo, con tres lados, pero no tiene diagonales. ¿Por qué no tiene diagonales? Porque para que tenga diagonales yo tengo que conectar, por ejemplo, este señor y este señor de acá, pero estos son dos vértices adyacentes. Bueno, dos vértices son adyacentes si son los vértices de la misma línea recta. ¿Listo? Entonces aquí no puedo tener diagonales porque no puedo conectar, no puedo sacar líneas rectas que conecten vértices no adyacentes. En cambio acá sí. ¿Por qué? Porque en este caso, en este cuadrilátero, yo tengo cuatro vértices y estos cuatro vértices yo puedo conectar estos dos vértices
con una línea recta de tal manera que la línea recta que construya conecta vértices que no son adyacentes. De nuevo, ¿qué significa que sean adyacentes? Significa que los dos vértices estén conectados por el mismo segmento de línea recta. En este caso, este vértice de acá y este vértice de acá no están conectados por la misma línea recta, entonces no son adyacentes. Eso es lo que se llama una diagonal de un polígono. ¿Listo? Todo esto ustedes lo saben, simplemente lo estamos escribiendo un poquito más formalmente. Entonces, vamos a asumir que todos los polígonos son convexos. Entonces, la noción de convexidad por ahora entiéndanla así. Ustedes tienen un polígono, es una forma planar, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que un polígono es convexo, tal vez esta palabra si no la conocen, cuando, y es súper importante en optimización, más adelante lo van a ver en sus cursos, cuando el polígono es una forma planar cerrada, ¿cierto? Entonces, él separa lo de adentro de lo de afuera. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos en los puntos que están dentro del polígono. Entonces vamos a decir que un polígono es convexo si usted coge cualquier par de puntos dentro del polígono, traza una línea recta y todos los puntos, todos los elementos de la línea recta quedan dentro del polígono. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces el polígono delimita un conjunto de puntos en el plano. Un polígono es convexo si cojo cualquier par de puntos y me voy viajando en línea recta de un punto de ese par a otro punto y nunca me salgo del polígono. Entonces, por ejemplo, un cuadradito es convexo, pero si yo dibujo este polígono, que es un polígono, ya no es convexo. ¿Por qué? Porque se puede cubrir cualquier punto que esté cerca de la esquina. Por Si se ejemplo, este, traza la ¿cierto? línea, se sale. Y este de acá. Y si trazo una línea recta, estos señores, estos elementos que están en la línea recta, algunos puntos dentro de la línea recta se salen del polígono. Entonces por ahora voy a asumir que los polígonos son convexos. ¿Cómo se ven los polígonos convexos? Tenemos que informalmente los polígonos convexos o los conjuntos convexos no tienen este tipo de huequitos. ¿Sí ven? La noción de convexidad es fundamental cuando uno hace optimización. Entonces después van a volver sobre la noción de convexidad y la van a definir más formalmente sus cursos de optimización. Pero eso es lo que necesitamos para hablar de polígonos convexos. ¿Listo? Entonces, listo, ya introducimos simplemente unas definiciones y ahora preguntemos cositas, a ver si estamos atentos. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? 2. A ver, tiene un cuadrilátero. Entonces, aquí hay un cuadrilátero, ¿cierto? Entonces, tiene dos diagonales, ¿cierto? La primera que conecta estos dos y la otra que conecta estos dos. ¿Listo? Entonces, ok. Eh, volvamos a la definición que teníamos antes. Entonces, ¿qué es D sub n? Entonces estamos hablando, ahora sí ya se va a entender un poco más esto. D sub n es una función que nos manda básicamente del número de lados, D que es el número de lados de un polígono, a el número de diagonales de un polígono. Entonces, por ejemplo, ya me acaban de decir, D de 4 es 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace DN? Cuenta el número de diagonales de un polígono convexo con n lados. Entonces, de hecho, en esta pregunta que ustedes me acabaron de responder, pues ya respondieron que era de 4. Entonces, ¿qué hace esa función? Cuenta el número de polígonos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es de 3? Ya lo verificamos. ¿Qué es de 3? 0. 0. ¿No? ¿Qué es de 5? ¿Qué hace esa función? Este es un polígono regular con 5 lados convexos, ¿cierto? ¿Qué es de 5? 3. 3. Entonces veamos a ver. Yo tengo que conectar los vértices, ¿cierto? Entonces puedo trazar aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Entonces tengo que contar el número de diagonales. Por ahora hagámoslo de manera exhaustiva. Entonces me paro acá, por ejemplo. Entonces esta de acá no es una diagonal. Esta primera no es una diagonal porque está conectando los vértices adyacentes. Entonces de acá yo puedo trazar una diagonal.
De acá yo puedo trazar otra diagonal. Dos diagonales, ¿cierto? Ok, dos diagonales desde este primer punto. Listo. Después, ¿qué puedo hacer? Ponerme en el siguiente punto, ¿cierto? Con respecto a sus vecinos, yo no puedo trazar diagonales. Yo solo puedo trazar diagonales con los vértices que no son adyacentes a él. Entonces, por ejemplo, este de acá y este de acá. Ahora llevamos dos diagonales más, ¿cierto? El siguiente. Listo. Para el siguiente, entonces, yo no puedo trazar diagonales con sus vecinos adyacentes, solo puedo trazar diagonales con los que no son adyacentes. Pero una de esas diagonales ya la corté, ya la conté, ¿cierto? Entonces solo me queda dibujar otra diagonal. ¿Listo? Me voy al siguiente. Bueno, en el siguiente ya conté las dos diagonales que podía a lo más y al siguiente ya conté las dos diagonales. Entonces, ¿cuánto me da? ¿5? ¿Hice bien la cuenta o no? ¿Sí me dio 5? ¿Hice bien la cuenta? A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Bueno, ¿qué sería D de 6? Y de 7. D de 6 y D de 7. 6. 6. De 6. Y D de 7. ¿Cuánto? ¿Alguien me lee lo que pusieron ahí? Porque no alcanzo a ver. Es que ya me dio. No veo. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Aquí pusieron una fórmula. Uy, qué fórmula tan rara. Pero bueno, evalúen la fórmula. Simplemente quiero saber cuánto es. ¿Cuánto les dio? A mí me da 14. Verifiquemos a ver si se... Ahí va. Ahí va. Ay, ¿cómo vuelvo la pantalla esta? Joder, no es la cosa. No. Aquí está. Me da 14. No sé si es la formulita. ¿Listo? Pero simplemente recordemos que estos son funciones. ¿Listo? Ok. Listo. Ya sabemos a qué se refiere esa función de ahí. Ya es una función medianamente complicada, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que verifiquen es que dn se puede escribir como esta expresión. Entonces, lo de siempre. ¿Por qué esta expresión es válida? ¿Listo? Entonces, esta expresión, el truco es que ustedes pueden utilizar inducción matemática para probarla. ¿Listo? Entonces, Profe, creo que no está grabando. no puede ser. Ups. Sí, no estoy grabando. Bueno, empecemos a... no, sí estoy grabando. ¿O lo quité? Sí lo estoy grabando porque es que yo lo grabo en OBS. Sí, miren, grabando. Sí, ahí lo estoy grabando. No me asusté. Usted lo decía porque no se veía
en el cacharrito este, ¿cierto? Sí. Ajá. Listo. Bueno, ¿esta por qué? Y entonces aquí es por inducción. Entonces uno se... por inducción. Será... Bueno, entonces, ahí para que se diviertan un rato, ¿cómo podemos probar este resultado? Por inducción. Entonces, lo que uno se da cuenta cuando hace DD5 es que hacer DD5 es como hacer... Tiene que ver con hacer DD4. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, esto es una expresión. Probemos que esa relación se tiene por inducción. Entonces, en este caso estamos deduciendo una formulita para ADN y ya sabemos, ya tenemos herramientas para poder verificar si esa formulita es cierta o no es cierta. ¿Listo? Entonces, ok, listo. Entonces intentemos hacerlo por inducción. Ok, más funcioncitas, más funcioncitas. Más problemitas para que trabajen un rato, ¿no? Entonces, una matriz de las que ustedes conocen de pronto, ¿no? Me imagino que ya lo vieron. 2 por 2 sobre los reales es un arreglo como los de computación, ¿cierto? De 4 numeritos organizados en 2 filas y 2 columnas. Entonces, generalmente las matrices, por ejemplo, las notamos con mayúscula y los 4 numeritos los escribimos así, ¿cierto? Con A, B, C y D numeritos reales. ¿Listo? Entonces, podemos definir una función llamada determinante, ¿cierto? ¿Qué hace determinante? Determinante se va a ir del conjunto con las matrices 2 por 2 y va a coger, y va a asignar una matriz 2 por 2 a un numerito real, básicamente donde lo que vamos a hacer es multiplicar este por este y restarle este por este de acá. ¿Listo? Entonces, para los que vieron los cursos de álgebra lineal, el determinante no es más que una función que nos manda matrices a numeritos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, utilicen esa función para calcular el determinante de algunas matricitas. Tomamos unas matricitas, por ejemplo, el determinante de 3, 5, 4 y 1. El determinante de 1, 0, 0, 7. Y el determinante de otra matricita. ¿Cierto? Una matricita no es más que una forma de organizar los números en esa tablita. ¿Listo? Entonces, calculemos el determinante de estas funciones, de estas matrices, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, sea M2 sobre los reales, el conjunto de matrices 2 por 2 sobre los reales. Entonces, todas las matrices que usted puede formar, todos esos arreglitos de 2 por 2 que usted puede formar, todas esas tablas que usted puede formar, metiendo dentro de sus entradas numeritos 2 por 2. ¿Listo? Entonces, fácil, díganme cuál es el dominio y el codominio de la función determinante definida sobre las matrices. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una función determinante que está definida sobre las matrices de entradas reales y nos bota a los reales, ¿cierto? Pero podríamos definir, las funciones son asociaciones sobre elementos de diferentes conjuntos. Podríamos, por ejemplo, pensar en una función, no sé, por ejemplo, llamemos la función traspuesta. Entonces la función traspuesta nos va a coger matrices 2 por 2 con entradas reales y nos va a mandar a matrices 2 por 2 con entradas reales. O sea, nos va a mandar esto a este conjunto de acá
y lo que nos va a hacer, por ejemplo, es si A es una matriz 2x2 con entradas reales y A se escribe de la forma A, B, C y D, lo que va a hacer la función traspuesta, que vamos a poder anotar, déjenme traspuesta, la escribo así, la vamos a denotar A traspuesta, o sea, la asociación, la regla de asociación A le va a asignar A, C, B y D. Entonces, lo que está en la posición 1, siendo la fila 1, la fila 1, la columna 2, lo va a pasar a la fila 2, la columna 1. ¿Sí ve que estos dos se intercambiaron? Aquí. Eso es lo que hace la respuesta. ¿Listo? Entonces, de nuevo, sencillo, para el determinante y para la función traspuesta, dominio y codominio. ¿Listo? Entonces, ok, listo. Ok. Interesante eso de las funciones, ¿no? Las reglas de asociación son válidas para asociar diferentes objetos y eso nos va a permitir generalizar un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, un segundo aquí. Bueno, entonces las funciones frecuentemente se utilizan para describir ciertas relaciones entre objetos, entre diferentes conjuntos con objetos matemáticos. Y también las podemos utilizar para imponer cierta estructura en los conjuntos. Entonces, atentos con eso, porque hasta acá lo que estábamos diciendo era, bueno, una función nos ayuda a especificar cómo dos conjuntos se relacionan. Nos dice los elementos de un conjunto, cómo se relacionan con los elementos de otro. Pero otro uso interesante es que nos van a permitir organizar, por ejemplo, elementos dentro de un conjunto. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Listo, entonces, digamos que nos va a permitir describir, por ejemplo, algunos elementos que son, por ejemplo, que están dentro de la misma categoría o son del mismo tipo. Listo, entonces, ok, antes de eso, pues revisemos un poco lo que sabemos sobre funciones repasemos un poco lo que sabemos sobre funciones con dominio finito. Entonces, por ejemplo, sean A y B conjuntos, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si f es una función que nos manda de A a B, sabemos algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que todos los elementos x que están en A, para cada elemento x en A, f de x debe estar en B, ¿cierto? Porque pues, nos establece la relación. Cada elemento de A es una entrada de la función. Entonces lo que podemos decir es que para cada x existe un elemento en B tal que y es igual a f de x. Escribamos eso. O sea, si se tiene esto de acá, es porque existe este señor, se pasa como argumento a la función y eso nos da un elemento que está en B. Entonces lo que les estoy diciendo es que eso mismo lo podemos escribir de esta manera. Para todos los x en A existe un y en B tal que ese y es igual, está en B. Perdón. ¿Listo? Entonces es una forma alternativa de escribir esto de acá. Estas dos formas de escribir la noción de función es lo mismo. Solo que aquí estamos enfatizando en el hecho de que que existe un elemento también en B. ¿Listo? Ok. La otra cosa que sabemos cuando hablamos de funciones es que dado x en A existe un único, uno solo, y en B tal que y es igual a f de x. Entonces,
has dicho que a un X solamente le corresponde un Y, uno solo, existe un único elemento. ¿Listo? Entonces sabemos dos cosas. Si estamos hablando de funciones, para un X, ese X se asocia a un Y, que está en B. Si es esta función f que mapea a B. Y la otra cosa que sabemos es que ese Y debe ser único. ¿Listo? Entonces, a un X le asigno un Y que es único. Varios X se les puede asignar un Y que es único. Pero a un X solo le asigno un Y. Es lo que dice ahí. A cada uno de los elementos del dominio solamente le puedo asignar un elemento del codominio. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a algo que nos decía la vez pasada el compañero, que notaba ahí cuando se confundió un poco uno de los compañeros, cuando discutíamos un poco y él me decía que, por ejemplo, si nosotros teníamos funciones finitas y aquí teníamos un elemento y aquí otro elemento y este elemento apuntado acá y este elemento apuntado acá, esto ya no era una función. De hecho, sí lo es porque las reglas no se cambian, ¿no? Para un X existe un elemento al que la función asigna ese elemento X en B. Y para otro X existe un X', existe un único elemento, ¿cierto? Entonces, nada dice que a este lado el elemento al que se está asignando tiene que ser diferente, ¿cierto? Entonces, la definición de función no requiere que entradas diferentes produzcan salidas diferentes. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, entradas diferentes producen la misma salida. ¿Listo? Entonces, es posible, según esto, tener, por ejemplo, un x1 y un x2 en el conjunto A con x1 diferente a x2, dos numeritos diferentes, y que esos dos numeritos se asignen al mismo elemento. Esto es posible y sigue siendo una función, ¿cierto? Entonces, esto, en la definición de función, que es una definición de la idea de la asignación a los elementos de un conjunto, asignémosles algo, esto no se necesita. ¿Listo? No se requiere. O sea, si tiene o no se tiene eso, puede seguir siendo función. Pero digamos que es algo que uno podría interesar en algún momento. Por eso lo estamos hablando. ¿Listo? La definición tampoco requiere que el rango de la función sea igual al codominio. ¿What? Entonces, recuerden que nosotros, por ejemplo, en una función de nuevo definida sobre conjuntos finitos, un elemento acá, otro elemento acá. Entonces, por ejemplo, llega acá un cuadrito, llega acá otro cuadrito y aquí un triangulito. Entonces, el codominio de la función puede ser todo lo amarillo, ¿cierto? ¿Qué es el rango de la función? El rango de la función son todos aquellos elementos del codominio, o está conformado por todos aquellos elementos del codominio a los que les llega alguna flechita desde el dominio. Entonces, el codominio puede ser este grandote, pero no necesariamente lo verde tiene que coincidir con lo amarillo. Depende de lo que yo defina como codominio, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que no se requiere que el rango de la función sea igual al codominio. De hecho, pues el rango siempre es un subconjunto del codominio, pero los dos subconjuntos no necesariamente son iguales. ¿Listo? Entonces el rango de f es subconjunto del codominio de f, pero esto no implica que son iguales. Esto para unos elementos que estén por fuera. Entonces, como en este caso, ¿cierto? Entonces, en este caso, el rango y el codominio no necesariamente son iguales. Esto, digamos que lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir si g es una función que nos mapea, por ejemplo, de A a B, entonces, si g es una función que mapea eso, entonces es posible tener y's en B, en el codominio, tales que g de x no sea igual a sy para todos los x en A.
Lo que hice fue escribir esto en términos, en una notación diferente, el mismo dibujito de arriba. Entonces, yo puedo tener elementos dentro de B a los que no les llegue ninguna flechita desde todos los elementos, considerando todos los elementos del conjunto del dominio. Listo, entonces, ok, ok. Entonces, por ejemplo, definamos las siguientes funciones. Un ejemplito. Digamos que aquí lo que estamos haciendo es reescribiendo lo que ya sabemos de funciones de otra manera para llevarlo a otro lenguaje que nos va a servir para caracterizar mejor los conjuntos. Entonces, atentos acá. Entonces, como un ejemplito para ver si entendimos. Sea A, por ejemplo, un conjunto con 3 elementos y sea B un conjunto con, no sé, 4 elementos y sea C otro conjunto con 2 elementos. Entonces, f definámosla como una función que nos manda elementos de A a B y definámosla por una tablita o bueno, una definición como exhaustiva. F de 1 va a ser igual a f de 2 va a ser igual a B y f de 3 va a ser igual a C. ¿Listo? Si faltara f de 3 no sería función. ¿Listo? Simplemente un comentario. ¿Listo? Entonces, eso es f. Sea g una función que va de A a B. G de 1 es igual a A. G de 2 es igual a B. Y G de 3 es igual a C. Ok. Y sea H una función, por ejemplo, que manda de A a C. Entonces la puedo definir de manera exhaustiva. H de 1, mandémosla a S. H de 2, mandémosla a T. Y H de 3, mandémosla a S. ¿Listo? Entonces todo el mundo ya entiende clara esta notación y entiende qué estamos haciendo acá. Creo yo. ¿Listo? Entonces preguntitas a ver si entendimos. Yo voy a poner una propiedad y ustedes me dicen cuál de las tres funciones cumple esa propiedad. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cuál de las tres funciones? Voy a ponerla así, F mayúscula. F mayúscula se va a referir a las tres funciones. Entonces, ¿cuál de las tres funciones, cuando la pongo aquí como F mayúscula, cumple esta propiedad? No la, no la estoy leyendo simplemente para que, a ver si estamos entendiendo esta notación. ¿Cuál de las tres cumple esta propiedad? La primera y la segunda. Venga, a ver, la primera. Entonces primero describamos qué dice la propiedad. Entonces la propiedad dice, cojamos dos elementos en el dominio, diferentes. Si los elementos son diferentes, la función nos manda a elementos diferentes del codominio. ¿Listo? Entonces, el compañero dice que la primera y la segunda. Entonces, tenemos que coger dos elementos diferentes, o sea, elementos del dominio, pero que sean diferentes. Entonces, por ejemplo, el uno y el 2. El uno y el 2, la función f nos manda a elementos diferentes del codominio. F1 nos manda A y F2 nos manda B. Ah, sí, son diferentes. Bueno, pero si cogemos otros dos elementos, el uno y el 3, el uno y el 3, nos manda a A y a C, son diferentes. El 2 y el 3, a B y a C. ¿Listo? ¿Hay más posibilidades de coger pares de elementos dentro del dominio que sean diferentes? Creo que no, creo que ya las cubrí todas. Entonces, creo que estoy de acuerdo. F cumple con esa propiedad. G. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que elementos diferentes, una función cumple con esta propiedad si elementos diferentes, si coge elementos diferentes del dominio y la función nos manda elementos diferentes del codominio. Entonces yo miro acá, 1, 2, nos manda, este nos manda A, este nos manda B y este nos manda a C. Estos tres son diferentes en el codominio, entonces, digamos, cuando los mire de a pares también tienen que ser diferentes. Entonces estoy de acuerdo. H. ¿Por qué H no cumple con esa propiedad?
¿Qué pasa si veo, por ejemplo, cojo a uno y 2? Ah, bueno, cojo a uno y 2 son elementos diferentes. ¿Listo? Si cojo estos elementos diferentes h y los evalúo en la función, eh, h de 1 nos manda s y h de 2 nos manda t. ¿Listo? Pero acá dice si cojo dos elementos diferentes y está implícito que eso es para todos los elementos. Entonces no es suficiente con que estos dos elementos se manden a elementos diferentes. Porque, por ejemplo, si yo cojo el 1 y el 3, que son elementos del dominio y son diferentes, lo que podemos observar es que la función nos está mandando ¿qué? Al mismo elemento. Entonces ya no cumple con esta propiedad. Porque existe al menos un par de elementos que son distintos cuya asignación no es a elementos diferentes del codominio, sino es eh, al mismo elemento. ¿Listo? Entonces f y g cumplen con esa propiedad. ¿Listo? Ok. Bueno, otra propiedad. Y ustedes me dicen quién la cumple. Para todo x y y en el dominio de f, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. ¿What? ¿Quién cumple esa propiedad? Espera, intento bajar esto. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice, a ver, coja pares de elementos en el dominio de F y váyase a donde se mapean esos pares de elementos. ¿Listo? Si los puntos desde donde sale el mapeo son iguales en todos los pares de elementos, entonces porque cumple con esta propiedad. ¿Quién cumple esa propiedad? F y G. F y G, a ver, F y G. Entonces, F y G. Entonces, a ver, ¿por qué F y G? Entonces, lo que ahora, fíjense que antes yo me iba, era por acá y miraba si lo que mapeaba era diferente. Pares diferentes. Ahora me toca ir es por el otro lado, ¿no? Me toca ir es, voy a coger todos los pares de elementos y voy a irme a donde se mapearon. Entonces, yo arranco como por acá. Entonces, miro si las asignaciones son iguales. ¿Hay algún par de asignaciones que sean iguales? No, hay ningún par de asignaciones que sean iguales. Como no hay ningún par de asignaciones que sean iguales, pues este caso no se tiene. ¿Listo? Y si este caso no se tiene, pues la función f cumple esto de acá, ¿cierto? Porque, digamos que esta propiedad para esa función nunca se va a evaluar. Entonces, pues básicamente si nunca se va a evaluar es porque la cumple. Porque este caso nunca existe. ¿Sí entiende cuál es el razonamiento ahí? De pronto en G es más fácil. Bueno, a ver, en G. Entonces yo me voy a G. Ah, pues que G es igual, ¿no? Yo me voy y miro si hay un par de asignaciones que sean iguales. No las hay. ¿Listo? Como no hay ningún par de asignaciones que sean iguales, entonces yo miro de dónde salen esas asignaciones. Si hubiesen, yo miraría de dónde salen esas asignaciones y si fueran iguales, pues cumpliría con esta propiedad. Como no la cumplen, pues la tiene. La cumple. Como no existe en ese par, la cumple. Pero tal vez en la tercera sí se puede. Entonces, ¿cómo así que sí se puede? Pilas porque sí se puede evaluar esta propiedad porque de hecho no la cumple, como dice el compañero, porque pilas acá. Este señor de acá es que es igual a este señor de acá. Entonces, lo que está diciendo esto es que usted tiene que irse a ver en el codominio qué elementos del codominio, a qué elementos del codominio le llegó más de una flecha. Entonces, por ejemplo, a estos dos elementos, a este elemento del codominio, a ese le llegó más de una flecha. ¿Y le llegó desde dónde? Desde 1 y desde 3. Como le llegó desde 1 y 3 y 1 y 3 no son iguales, entonces no cumple con esta propiedad. Entonces, esto es simplemente para decirles que esta propiedad 1 de acá, pues básicamente como la verificamos, nos vamos al dominio, miramos que todos los pares de elementos diferentes se mapeen a elementos diferentes en el codominio. Esta propiedad de acá, como la verificamos, nos vamos al codominio y en el codominio decimos, bueno, ¿hay asignaciones iguales? Si hay asignaciones iguales, eh, el elemento del dominio desde el que sale esa asignación debe ser único.
debe ser el mismo. En este caso, por ejemplo, no se tenía. ¿Listo? Entonces, hagamos dibujitos para poder ver de pronto más gráficamente esas propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la función f era una función que nos mandaba 1, 2 y 3 a B, C y D. ¿Cómo lo mandaba? Con el 1 lo mandaba al A, el 2 lo mandaba al B y el 3 lo mandaba al C. Entonces, la primera propiedad, ¿a qué se refiere? La primera propiedad lo que dice es, si ustedes cogen elementos diferentes, las flechitas, una función que cumpla con esa propiedad, todos los pares de elementos diferentes, sus flechitas deberían mandar a elementos diferentes en el codominio. Es lo que dice. ¿Y qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice, para que una función cumple con esa propiedad, si siempre que llegue al mismo elemento, más de una flechita a un elemento, es porque el origen era el mismo. Entonces, ¿por qué no funcionó en la tercera función? Vale la redundancia, no funcionó en la tercera función porque la tercera función nos mapeaba 1, 2 y 3 a S y T. Entonces, la regla de mapeo era el 1 al S y el 3 al S y el 2 al T. Entonces, pilas, porque a este señor de acá es la llegada de dos elementos diferentes del dominio. Entonces, esta regla de acá no se cumplió. ¿Listo? Entonces, si ustedes combinan estas dos cosas, básicamente van a tener algo que es bastante natural. Una función que cumpla con la propiedad 1 y con la propiedad 2 sin haberle puesto nombres a esas propiedades es una función que a cada elemento del dominio le asigna un único elemento del codominio y a un único elemento del codominio eh, le corresponde en su preimagen un único elemento del dominio. Por eso dibujo la flechita acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta no es de este tipo porque no hay una correspondencia uno a uno entre los elementos del dominio y del codominio. De hecho, a dos elementos del dominio le corresponde un solo elemento del codominio. O lo que es mismo decir que a un elemento del codominio le llegó más de una flechita. Entonces, estas dos señoras son de naturaleza diferente, porque estas señoras asignan a un elemento del dominio un único elemento del codominio y a cada elemento del codominio un único elemento, digamos, del codominio. Su preimagen tiene un único elemento del dominio, en cambio esta no. Ya esa relación 1 a 1 no existe. ¿Listo? Más o menos lo entendieron, lo vieron ahí. Ahora le vamos a poner nombres a esas cosas, ¿no? Ahí no hay misterio con eso. Ok. Bueno, una cosita ahí chiquitica. ¿Cuál es el rango de la función A? De la función f minúscula. ABC. ABC, ¿cierto? El codominio puede ser más grande, pero el rango es ese. Entonces, ¿cuál de estas funciones tiene, por preguntas a ver si estamos entendiendo, cuál de estas funciones tienen codominios iguales a los rangos? ¿Por ahí hay una pregunta? Co- Ay, 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 ay. No lo veo. Adrián, cuénteme, Adrián. Profe, una pregunta es que, ¿a qué se refiere usted con codominio? Porque es que el rango yo tenía entendido que era lo mismo. No. Entonces, eso es lo que estamos aclarando en este dibujito de acá en el triangulito. Cuando usted define una función, usted dice, bueno, una función establece una relación entre dos conjuntos. Ay, ¿qué se hizo el dibujo? ¿Dónde está el dibujito del... ¿Qué se hizo? Acá. No, acá. Guau, guau, guau. Una que yo hice amarillo y verdecito. No estoy seguro que las hice acá. Joder, madre. Acá. Esta de acá. Entonces, estos dos objetos
se asignan a estos dos objetivos de acá. Sin embargo, yo puedo especificar que el codominio es todo este conjunto grandotote. Entonces, cuando yo digo, yo quiero establecer una relación, entonces yo digo, bueno, establecer una relación de un conjunto A a un conjunto B. Cuando yo defino la función, yo digo quién es A y quién es B. No necesariamente todos los elementos a los que llega, a los que yo asigno a través de la función elementos en B, o sea, lo voy a decir de otra manera. La manera más simple es el codominio es potencialmente más grande que el dominio. Entonces yo defino dos conjuntos. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer con un ejemplo. 1, 2. Y aquí A, B y C. Entonces yo digo, mis funciones es una función que me va a mapear de A para B. ¿Listo? Hasta ahí ningún lío, ¿cierto? O sea, yo he definido los conjuntos. O sea, ahí ahora tengo que especificar qué hace la función. Entonces, por ejemplo, si la función hace esto, que es una función válida, ¿cierto? Porque lo único que yo pido para que sea función es que asigne elementos, a cada uno de los elementos de A le asigno un elemento en B. No pido más. Bueno, y que esa asignación sea única, ¿no? A cada uno de los elementos de A le asigne un único elemento en B. Eso es todo lo que yo le pido a la definición de función. Entonces, en este caso, todo esto de acá va a ser el codominio. ¿Por qué? Pues porque yo definí que iba a establecer una relación entre A y B. El subconjunto de B al que le llegan flechas, ese le puse otro nombre y es el rango. ¿Sí lo ve? Entonces, el rango de F en principio es subconjunto del codominio de F. No necesariamente son lo mismo. ¿Sí lo ve, Adrián? Es simplemente una cuestión de formalismo. ¿Sí? Sí, sí, gracias. O sea, usted puede definir el rango como una cosa, el codominio como un conjunto súper grandote, y el rango sí es ese subconjunto al que le llegan elementos. ¿Listo? Digamos que Eh, a veces esas definiciones no las hacemos tan formales en los cursos de cálculo. Entonces uno como que se pasa por la galleta de eso, pero digamos que para nosotros sí va a ser importante definir eso. ¿Listo? Más adelante lo vamos a... Es sutil, pero es importante. Veamos porque formalmente usted lo que está a establecer es una relación entre dos conjuntos. Claro, usted me dice, no, pero es que entonces ¿para qué considera esto? Ah, digamos que tiene sentido desde el punto de vista matemático considerarlo porque aquí lo que estoy diciendo es que algunos elementos no están metidos dentro de la relación. ¿Cierto? Entonces, pues usted me dice, pues si no están metidos, ¿para qué los mete? Ah, pero nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos, por ejemplo, composiciones y otras operaciones más generales, vamos a tener que hacerlas respecto al codominio. ¿Listo? Ok. Entonces, ok. Listo. ¿Entendieron esto de acá? ¿Entendieron estas propiedades y cómo se usan? ¿Y qué hay que hacer para verificar si una función cumple la primera propiedad? ¿Y qué hay que hacer para verificar si la función cumple la segunda? Más o menos, ¿listo? Entonces, ya, pongámosle nombre a eso. Entonces vamos a introducir una definición. Una función sea f de a b una función de el conjunto A al conjunto B. La función f es llamada una inyección siempre que o cuando para todos los x1 y x2 de A el dominio de la función, cojo todos los elementos x1 y x2 y si estos elementos son diferentes, entonces la función nos envía en el codominio, la regla nos envía a elementos diferentes. Entonces lo que estoy diciendo es, en términos mundanos, sin complicarlo tanto, es
Una función es llamada inyección si usted coge dos elementos diferentes del dominio y las flechitas apuntan a elementos diferentes del codominio. Dos elementos diferentes del codominio. Si coge dos elementos diferentes del codominio y la función siempre nos apunta hacia elementos que son diferentes en el codominio, entonces es una inyección. ¿Listo? Ok, entonces esta es una de las dos propiedades que teníamos, ¿cierto? Que era la 1. Entonces ya tenemos un ejemplo de una función que es inyectiva, es decir, que es una inyección. F es una inyección, ¿por qué? Porque si yo cojo elementos diferentes del dominio, me van a mandar a elementos diferentes del codominio. ¿Listo? Entonces, también podemos decir que la función es 1 a 1. Una función es inyectiva si también es una función 1 a 1. Entonces, cuando me escuchen hablar de 1 a 1, es una función inyectiva. 1 a 1 es como el nombre que uno se acuerda porque a un elemento del dominio le asigna un elemento del codominio. Y son diferentes. Dos elementos diferentes del dominio van a ser asignados a dos elementos diferentes del codominio. Entonces, si aquí tenemos señores, y aquí tenemos señoritas y están bailando. Entonces, una función 1 a 1 es una función como cuando la gente se pone a bailar en una pista de baile, ¿no? Entonces, la función que se forma cuando se emparejan las personas es una función 1 a 1 porque una persona, por ejemplo, supongamos que bailan hombres con mujeres, un hombre solo baila con una mujer solo baila con un hombre. ¿Listo? No pasa el caso de que en una fiesta normal, no pasa el caso de que eh, dos hombres terminen bailando, por ejemplo, con la misma mujer. Entonces, están emparejaditos, ¿cierto? Es 1 a 1. ¿Listo? Entonces, las funciones que cumplen con esa propiedad, entonces, lo que hay que pensar es, ¿qué es esa propiedad? Esa propiedad simplemente escoja elementos del dominio diferentes y a cada uno de los dos elementos del dominio diferentes le va a tocar siempre dos elementos del codominio que son diferentes. ¿Listo? Entonces, eh, cuando F es una inyección, también decimos o podemos decir que F es una función 1. Que F es una función 1, 1 a 1. Así que lo ponemos en otro color. 1 a 1 significa que a cada elemento del dominio le toca un solo elemento del codominio. ¿Listo? O que F también es inyectiva. Esta condición lo que está diciendo es que bueno, respecto a la estructura de la forma en la que lo definimos, ¿no? Entonces, lo que dice acá es condicional, ¿no? Si cogemos dos elementos diferentes, entonces el hecho de que cojamos dos elementos diferentes, si la función es inyectiva, eso va a implicar que vamos a terminar en dos elementos diferentes también del codominio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tener esa estructura es importante? Porque a veces no vamos a poder tener dos elementos diferentes. Entonces, si queremos probar, por ejemplo, que una función es inyectiva, tal vez la forma más fácil de probarlo no es coger directamente dos elementos diferentes, sino considerar qué pasa cuando los elementos son iguales o cambiar un poco la lógica. Lo que les estoy diciendo es que generalmente vamos a utilizar la contrapositiva. ¿Se acuerdan de la contrapositiva? Sí, sí se acuerdan, ¿cierto? O sea, la contrapositiva era una forma de reescribir estas condicionales. Entonces, simplemente un truquito para que se acuerden. Es un truquito. Ok. Listo. Entonces, cuando queremos probar si es una inyección, entonces como tenemos esa forma que es de la forma si son diferentes, entonces tal cosa, de pronto es más fácil formular la contrapositiva y probar la contrapositiva. ¿Listo? Entonces, ok, ok. Entonces, una función es, simplemente para que resumir lo que hemos dicho acá,
por ejemplo, sea f una función de a b. La función es inyectiva o 1 a 1. O sea, que la función sea inyectiva significa que para todos los x, todos los pares de x en el dominio, la forma condicional sería: si cojo dos elementos diferentes, eso implica que la función me va a mandar esos elementos, o que los elementos a los que la función manda en el codominio, cada uno de esos elementos es diferente. Otra forma de decirlo puede ser esta: para todos los x1 y x2 en el conjunto A, si yo tengo que dos elementos del conjunto, los dos elementos del codominio son iguales, entonces es porque ¿qué? Uno a uno significa, la primera es, si cojo dos elementos, del dominio, entonces los dos elementos van a mandar elementos diferentes en el codominio. La que estamos diciendo acá es diferente. Me estoy parando en otro lado. Ahora me estoy parando acá. Y lo que estoy diciendo es que si cojo dos elementos iguales, es decir, el mismo elemento del codominio, la flechita arranca siempre desde el mismo elemento. Entonces, por ejemplo, no se da este caso de acá. Mire que esta no es 1 a 1 porque yo cogí a este señor de acá y miré de dónde arrancaba la flechita y me salió que arrancaba de elementos diferentes. Entonces, digamos que esta es la versión en contrapositiva de esta afirmación de arriba. Si f sub 1, si cojo un elemento f sub 1, si cojo un elemento, porque esto al final es el mismo elemento, y miro de dónde salen las flechitas tienen que salir del mismo elemento. ¿Listo? Entonces yo puedo intentar probar si una función es 1 a 1 de cualquiera de estas dos maneras. Generalmente la versión de contrapositiva pues es más fácil de probar. ¿Listo? Pero estas dos afirmaciones son lógicamente equivalentes. Eso ya lo sabemos. Escribir esto o lo de arriba ya es la misma cosa. Da lo mismo. Listo. ¿Qué significa? Eso significa que la función sea una inyección. Una función 1 a 1. Entonces, ¿cuándo la función no es inyectiva? La función f no es inyectiva, y eso significa que existen x1 y x2 en A, tal que si cojo dos elementos diferentes, bueno, cojo dos elementos diferentes ¿y qué? Como acá. Cojo dos elementos diferentes ¿y qué? No Me es llena el mismo elemento del rango, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Listo? Entonces cada quien no está emparejadito con uno diferente. Dos elementos distintos me llevan al mismo elemento del codominio del rango. Ok, ok, esa es la definición de, de inyección. Ah, rápido ahí para preguntarnos. Entonces, por ejemplo, esta función. Una función K que nos mapea de A a B. A es este conjunto. B es este conjunto. Y definamos K de A como 4, K de B como 1 y K de C como 3. Rápido, ¿es inyectiva o no? Sí.
Sí, ¿por qué? Porque cada elemento, este señor, está emparejado con 4 y solamente le corresponde a 4. Este señor está emparejado con 1 y solamente le corresponde. Y este señor está emparejado con 3. ¿Listo? El 2 quedó sin pareja. Hermano, es 1 a 1. ¿Sí ven? Es 1 a 1. Creo que quedó sin pareja. No, es que es 1 a 1 porque lo único que usted pide para que sea 1 a 1 es que a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento en el codominio. ¿Todos los elementos del codominio tienen que estar cubiertos? No, yo no he dicho eso. Para que sea 1 a 1. Listo. De A a C. Entonces, una función A, B y C. El conjunto A es este. El conjunto B es 1, 2 y 3. Y la función definámosla así. F de A 2, F de B 3 y F de C 2. Si es o no es 1 a 1. Cada No quien es. baila con su parejita. En una pareja única. No es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que este señor baila con 2, pero con 2 también baila este señor. Entonces estamos en el caso de que no es. Existe un par de elementos en el dominio tales que los elementos son diferentes y se asignan al mismo elemento en el codominio, que es este 2 de acá. No es uno. A ver, está. Coge un enterito y lo manda a... ¿Es 1 a 1? ¿Cómo verificamos que es 1 a 1? Bueno, si es 1 a 1, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? Hagamos un dibujito, ¿no? Un grafo. Por ejemplo, ¿el 0 a dónde lo manda? A 2. A2, ¿El 1 a dónde lo manda? 5, ¿Cierto? ¿El menos 1 a dónde lo manda? Como menos 1, ¿cierto? 3 por menos 1, 3, menos 3 más 2, menos 1. Ah, ok. Entonces, así como que intuitivamente uno que dice que si es 1 a 1 o no. ¿Qué significa que sea 1 a 1? Significa que a cada elemento a cada uno de los dos enteritos de acá le asigna uno solo, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que parece que sí. ¿Listo? Pero ¿cómo probarlo? O sea, tiene pinta de que sea 1 a 1, entonces, de pronto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo probarlo? ¿Cómo probarlo? Tal vez está. Supongamos que cogemos dos elementos del dominio y que los dos elementos del dominio nos dan valores, nos mapean a valores iguales. Oh, what? Cojamos sea M1 y M2 valores del dominio. Eh, supongamos que f de M1 es igual a f de M2. Si logramos mostrar que M1 es igual a M2, entonces ¿por qué es 1 a 1? ¿Qué pongo aquí en el relleno? ¿Qué significa f de M1? Por la definición de la función f de M sería 3M1 más 2, ¿cierto? ¿Y qué es evaluar f en M2? Es calcular 3M2 más 2.
¿cierto? Entonces yo supuse que eran iguales. Entonces si son iguales, al lado izquierdo le puedo restar 2, ¿cierto? Y puedo dividir entre 3 el lado izquierdo y el lado derecho. Al izquierdo y al lado derecho le resto 2, no cambia la igualdad. Si lo divido entre 3 a ambos lados no cambia la igualdad. La conclusión es que M1 es igual a M2. Entonces, asumiendo que son iguales, yo mostré que M1 y M2 eran iguales. Es la contrapositiva de la definición que teníamos de que la función sea inyectiva. Conclusión, la función es ¿qué? 1 a 1. ¿Listo? Así se prueba que una función es 1 a 1. Otra más y nos vamos. H, una función que mapea de los reales a los reales. Y H la especificamos con esta forma algebraica. ¿Es 1 a 1 o no? ¿No? No es 1 a 1. ¿Por qué? Porque es una parábola. Pero nada, pero ya más en términos de lo que vimos hoy, o lo que estábamos hablando ahorita. Si no es 1 a 1, entonces yo puedo coger dos elementos del dominio diferentes y esos dos elementos del dominio diferentes, la función los va a mapear al mismo lado, ¿cierto? Entonces, a ver, esta o esta, lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si cojo x1 igual a menos 2 y x2 igual a 2, entonces estos dos elementos son distintos. X1 es diferente de x2, pero si hago f de x1, eso va a ser igual a ¿qué? A 4, que es igual a f de x2. Entonces existe al menos un par de elementos en el dominio a los cuales les tocó bailar con la misma parejita. No están emparejaditos, no tienen su par, su 1 al frente. ¿Listo? Ok. Fácil, ¿no? Fácil. 5. Otro más. S, una función que nos manda de Z5 a Z5. Definamos esta función así. Esa función es 1 a 1. ¿Es inyectiva? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si es inyectiva, entonces, por ejemplo, yo puedo coger, usando la primera formulita, la contrapositiva de acá, ¿cierto? Ay, ¿qué se hizo? Ah, es la contrapositiva. Entonces yo cojo, supongamos que existen dos elementos que son iguales. Entonces, dos elementos en el codominio al que le llegó la misma flechita. Bueno, vamos a estudiar sx1. Supongamos que sx1 es igual a sx2. La flechita que sale de x2 y la flechita que sale de x1. Si logramos mostrar que si se tiene esto, x1 es igual a x2, entonces ya es inyectiva. De nuevo, ¿qué significa ese sub 1? Evaluar la función en x1 significa hacer esto. Y evaluar la función en x2 significa hacer esto. ¿Listo? Si yo saco la raíz cúbica a ambos lados, pues yo tengo acá, o lo elevo a la 1/3, que esto se tiene, ¿cierto? Esto toca hacerlo con cuidado, ¿no? Pero esta función sí parece ser inyectiva. Pero pilas porque tú no puedes sacar la raíz cúbica aquí tan fácil. Porque estos son Z5. Entonces toca hacer algo, ¿no? Pues si esto fuera lo real, ¿no? Pero si ustedes tienen esto de acá y pueden rellenarlo, ¿por qué me tocó devolverme? Porque esto es Z5. Esto toca tener cuidado. Pero para Z5 no toca tener ni siquiera tanto cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tener cuidado? ¿Qué hay que hacer? Nos vamos. Pues no sé si sea muy tosco, pero como son poquitos elementos, se podría hasta comparar uno a uno. Claro, hermano. Entonces yo empiezo.
0. 0, claro, todo esto es módulo 5, ¿no? X a la 3, módulo 5. Entonces yo empiezo 0. 0 por 0 por 0, 0, módulo 5, 0. 0, 1. 1 por 1, 1 por 1, 1, módulo 5, 1. Entonces el 0 quedó asignado al 0, el 1 quedó asignado al 1. El 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, módulo 5, 3. El 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, módulo 5, 2. Y el 4, que es el único elemento de Z5. El 4, 4 por 4, 16, por 4, 16 por 4, 64, módulo 5, 4. ¿Qué dicen? ¿Que si es 1 a 1? 1 a 1 significa que a cada elemento del dominio le toca bailar con un único elemento del codominio. ¿Si es 1 a 1? ¿Sí es o no es? Sí, sí es. Sí es cierto, mire, este señor baila con el 0, este con el 1, este con el 3. A nadie le tocó irse a bailar con la misma pareja de otro. ¿Listo? Entonces dejémoslo por ahí. Entonces, listo. Entonces yo subo lo de la reunión de hoy y ahí vamos mirando. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas?